A menudo en nuestras aplicaciones de Java necesitamos consultar información externa. Esta información puede recibir en una base de datos o inclusive podemos consultar APIs externas a nuestro programa. Hoy en este video te enseño cómo utilizar Java para consultar esas APIs externas. Soy Nadia Jujovic y esto es GarageCode Builds. Primero vamos a definir qué es API, y las siglas significan Application Programming Interface o en español, Interfaz de Programación de Aplicaciones. Las API sirven como puentes entre aplicaciones para definir diferentes operaciones, realizar consultas, etc. Existen diferentes APIs en el mundo de la programación, pero las más conocidas son las APIs REST, y vamos a definir hoy qué es REST. Las siglas significan Representational State Transfer y refiere a una arquitectura de software que se utiliza para definir contratos u operaciones sobre los recursos. Los recursos vendrían a ser los objetos o los actores de nuestro dominio de negocio. ¿Y qué principios tienen que cubrir una API para ser realmente REST? Y estos son los 4 principios definidos: representaciones de los recursos, stateless o sin estado, interfaz uniforme y verbos HTTP. Para las representaciones nos referimos a que los recursos pueden ser representados en diferentes formatos: XML, HTML, pero el más utilizado en las APIs REST es el JSON. Stateless o sin estado significa que el cliente debe enviarle toda la información necesaria al servidor para que una solicitud pueda ejecutarse de principio a fin. Es decir, el servidor no tiene la responsabilidad de guardar un estado del cliente entre peticiones. Es responsabilidad del cliente enviar toda la información necesaria al servidor para poder procesar una solicitud. Interfaz uniforme significa que las operaciones o los contratos que nosotros definamos sobre esos recursos tienen que ser consistentes y no cambiar por factores externos. Y por último, los verbos HTTP. Los verbos HTTP hacen alusión al tipo de operación que nosotros podemos hacer sobre esos recursos. Y seguimos la tipología de los verbos HTTP, es decir, podemos hacer get, put, post sobre esos recursos. Bien, ahora en la demo vamos a ver cómo podemos consultar APIs externas utilizando Java. Vamos a establecer una URL de petición, vamos a establecer una conexión y el tipo de operación que podemos hacer sobre esos recursos o sobre esa URL. Vamos a procesar la solicitud, vamos a obtener un resultado y vamos a ser capaces de manipularlo. Y para esta demo yo elegí una API pública que puede ser utilizada para este tipo de demostraciones que hace alusión a diferentes posts. En este caso nosotros podemos ver que los recursos en nuestra demo son posts y cada recurso tiene diferentes propiedades: User ID, title y body. Y este tipo de URL me va a devolver un array de objetos y esos objetos van a hacer alusión a la información de los posts. Bien, vamos a la demo. Entonces, primero vamos a crear la URL de petición. Entonces, URL, mi URL, y como vamos a utilizar la URL que les mostré anteriormente, vamos a copiarla. Bien, ahora entonces tenemos nuestra URL. Acá el IDE me dice que para crear un objeto URL necesitamos envolver nuestro código en un try catch. Entonces vamos a hacerle caso, porque si no nuestro código no va a compilar. Bien, ahora una vez formada la URL necesitamos establecer la conexión. Entonces vamos a crearla. HTTP URL connection igual necesitamos parsear el objeto que devuelve el open connection para que sea de tipo HTTP y podamos hacer uso de los verbos HTTP. Acá el IDE me dice que necesita adherir una cláusula a nuestro catch, entonces le hacemos caso. Una vez que tenemos la conexión definida, establecemos el tipo de petición. En este caso va a ser de tipo GET y por último establecemos la conexión. Bien, en base a esto, ahora que ya tenemos la conexión creada sobre la URL que nosotros queremos peticionar, podemos realizar diferentes acciones. Si el response code que yo obtengo es de tipo 200, voy a realizar una acción. Y si es un error, es decir, un 500, un 400, un 403, etcétera, etcétera, vamos a lanzar una excepción en nuestro programa. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Es decir, si el response code es 200, vamos a imprimirlo en nuestra consola y así saber si la petición se ha procesado correctamente. Vamos a correr nuestro programa y efectivamente la
petición ha sido procesada correctamente porque obtuvimos un 200. Entonces, ahora podemos ir más allá. Vamos a formar lo que es un string builder para poder leer la respuesta y vamos a crear una clase scanner para leer el flujo de entrada de esa respuesta. Mientras el escáner tenga más líneas para procesar, vamos a adherirlas a ese string builder y por último vamos a cerrar el escáner y vamos a imprimir la respuesta. Vamos a correr nuestro programa y efectivamente en este caso obtuvimos el JSON entero que nosotros vemos acá, lo vemos impreso en nuestra consola. Bien, podemos ir aún más allá. Podemos consultar la información de un solo post en vez de tener toda la información de los posts. Entonces, como vimos anteriormente en el anterior video, podemos crear una variable local que sea int post igual a 1 y en este caso vamos a devolver la información de este post, es decir, del primero con ID 1. Vamos a adherir la información a nuestra URL y vamos a correr nuestro programa. Anteriormente obtuve un array de objetos de post. En este caso obtuve un solo objeto, es decir, el objeto que soluciona la información del post 1. Bien, hecho esto podemos ir aún más allá. Podemos borrar esta línea, podemos crear un JSON parser que parsee ese string de respuesta y lo guarde en un JSON object. Parser, JSON parser y creamos un objeto JSON object que guarde ese parseo de string en ese objeto JSON. Acá me dice el IDE que necesita adherir una cláusula al catch, le vamos a hacer caso, porque si no nuestro código no compila. Y por último vamos a imprimir el JSON en pantalla. Bien, ahora no obtuvimos un string en la consola, sino un JSON object. Y por lo visto, el JSON no es más que un objeto que tiene pares de valores, es decir, la key va a ser ID, title o body y los valores de cada key van a ser los valores 1, o sea, para el ID 1 va a ser 1, para el title va a ser este string, para el body va a ser este string, etc. Entonces, tendríamos que tratar al JSON como si fuese un mapa de pares de key valor. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, obtener el title de nuestro post con ID 1. Entonces hacemos get title. Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a ver impreso lo que es el valor del title. En este caso, obtuvimos lo esperado. Entonces, ya saben cómo poder consultar una API externa utilizando Java. Espero que este video les haya gustado y los espero en el próximo.